¿Cómo están? Les saluda José Luis Vázquez Vegas y bienvenidos a Resiliencia TV, el cual es un espacio que difunde temas de interés a la ciudadanía de una manera amigable, buscando ser parte de la solución de los problemas en nuestro país. El día de hoy hablaremos de fauna y sociedad. Para eso tenemos una entrevistada de honor, Fara Carrasco Rueda, bióloga con PhD en ecología interdisciplinaria, de la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Florida de Gainesville. Actualmente es coordinadora de la iniciativa del Corredor Biológico y Cultural del Putumayo en el Field Museum de Chicago. Es parte de la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe, WIN Perú, y es parte del capítulo de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Asociación de Biología Tropical y Conservación. Con más de 14 años de experiencia en evaluaciones ambientales para estudios de impacto ambiental e investigación básica y aplicada en diversidad biológica y conservación de la naturaleza. Su disertación para obtener el grado de doctora se centró en evaluar los impactos de la actividad agrícola en la biodiversidad, enfocándose en murciélagos, un grupo de estudios en 2 áreas de la Amazonía peruana. Ganadora del premio Women in Conservation Science, reconocimiento especial otorgado por Val Conservation International, ha participado frecuentemente en conferencias y talleres como ponente en Ecuador, Malasia, México, Perú, Estados Unidos. Cuenta con más de 10 publicaciones en revistas indexadas. Bienvenida, Fara. ¿Cómo estás? Gracias, José Luis, por la invitación. Feliz de estar acá contigo. No, gracias por estar en este espacio y darte un tiempo. Fara, cuéntanos un poco de tu background, cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy bióloga de la Universidad Agraria. Te conocí, hemos estudiado juntos en pregrado de biología en la universidad. Viví en Iquitos muchos años de mi infancia y de ahí también mi amor por la selva peruana. Luego de terminar la biología trabajé en estudios de impacto ambiental. Tuve la oportunidad también de ser voluntaria en el Parque Nacional del Manu. Me enamoré ahí del Manu y de su selva esplendorosa. Y estuve trabajando también bastante con primates, viendo el tema de parasitismo que les puedo contar más adelante, pero también me animé a hacer la maestría en conservación de recursos forestales, nuevamente en la agraria, molinera por siempre, y tuve oportunidad de trabajar con el Smithsonian en Perú en un proyecto de puentes de dosel para instalar o bajar los impactos, mitigar los impactos de la presencia de ductos para gas en Camisea, bueno, en el Urubamba, cerca de Camisea. Y a raíz de ese trabajo, donde tuve 2 mentoras excelentes, biólogas ellas también, me animé para comenzar el doctorado. Después de haber jurado que iba a dejar de estudiar, nuevamente me animé para continuar estudiando y fue así que terminé en Gainesville, en Florida, haciendo ese doctorado que ya mencionaste. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, ha sido varios años también de no solamente académicamente, sino en términos de conocer otras culturas, tener amistades de todas partes del mundo. Y bueno, tener la oportunidad de enriquecer mi conocimiento por el lado científico y, como digo, personal también. Y nada, ahora estoy trabajando en el Field Museum, en un proyecto que está súper involucrado con Perú, en la cuenca del Putumayo, que es compartida por 4 países. Así que mediante este trabajo, a pesar de que estoy lejos ahora, mediante el trabajo que estoy realizando, viajo constantemente a Perú, que mi vínculo siempre está ahí. Eso. Wow, qué tal trayectoria para, bueno, sí, somos, digamos, mineros y siempre, digamos, viendo, ¿no? Como, o sea, como tú has dicho, ¿no? Es siempre buscando la manera de aprender cosas nuevas, ¿no? Gracias. Y Fara, cuéntanos un poco sobre tu especialidad y un poco, digamos, el campo, digamos, de tu especialidad es la fauna. Cuéntanos un poco qué es la fauna. Bueno, si me pides definir fauna, personalmente diría que son en general los animales que puedes encontrar en espacio, ¿no? Y de animales no solamente hablando de grandes mamíferos o de las aves, que son los más conspicuos y que llaman más la atención de la gente, sino también están los insectos, los crustáceos, los arácnidos.
Entonces, todo este grupo de animales que se encuentran en espacios naturales son considerados como fauna. Interesante, interesante. Bueno, y claro, nuestro país también es caracterizado por tener pues alta biodiversidad en estas bueno, especies, ¿no? Y conjunto, digamos, con ellos, estos también cumplen un rol muy importante en los ecosistemas. ¿Cuál es la función de la fauna en los ecosistemas? Sí, bueno, dependiendo del grupo, no puedo darte algunos ejemplos. En general la fauna es importante ecológicamente, pero también para nosotros como humanos, ¿no? Como población que Exacto. está algunas veces ocupando espacios que ellos naturalmente utilizan como lugar para vivir, como su hábitat. Un ejemplo, bueno, dada mi experiencia puedo hablar un poco o bastante sobre los murciélagos, que son un grupo que es bastante temido por la población algunas veces, por desconocimiento o porque tienen mala fama desde Hollywood de los vampiros chupasangre. Pero lo que no se conoce es que dentro del grupo de los murciélagos hay muchísima diversidad, muchísimas variedades. Puedes tener algunos murciélagos que cumplen un rol de ayudar a las plantas a dispersarse. Como así, los murciélagos que comen frutas, los frugívoros, los fruteros. A la hora que se comen un fruto, por ejemplo un ficus, que es como un higo, van a ingerir las semillas y las van a defecar no en el mismo sitio debajo del árbol donde están consumiendo, sino más allá, porque van a volar una distancia. En ese trayecto de vuelo van a defecar y en las tecas va a caer las semillas. Y esas semillas van a poder germinar lejos de la competencia que hubieran tenido si hubieran caído debajo del árbol madre. Entonces eso permite, es un servicio que algunas plantas están especializadas en atraer algún tipo de murciélago y que sin ellos no podrían tener este servicio de dispersión de semillas. También hay animales como los picaflores o otros murciélagos adaptados para polinizar. Ellos en realidad no están pensando en polinizar, no es que estén diciendo voy a ir a esta flor y voy a polinizarla, sino que ellos van atraídos por el néctar, para alimentarse del néctar. A la hora que ingresan a alimentarse del néctar, estirando sus lenguas hasta el fondo, van a llevar el polen de esa flor. Cuando van a alimentarse en otra flor, van a dejar el polen en esta otra flor y así está facilitando la reproducción de esas plantas. También hay Claro. grupos de animales que son controladores biológicos, como así, que se alimentan de otras especies o otros grupos de animales que pueden tener un crecimiento explosivo si es que no tuvieran un controlador. Por ejemplo, nuevamente hablando de murciélagos, pueden haber algunos murciélagos que se alimentan de roedores o otros, o carnívoros en la cadena trófica, por ejemplo, van a alimentarse de algunas especies de roedores y así evitarían que estos roedores vayan a crecer poblacionalmente demasiado y se conviertan en un problema. Otro tipo de servicios puede ser, por ejemplo, cosas de la vida diaria, ¿no? No sé, hay algunas bebidas alcohólicas, como usando en México de ejemplo, el tequila. El tequila viene de una planta, de una cactácea, que solamente es polinizada por una especie de murciélago. Cuando esta especie de murciélago no está presente, no hay polinización cruzada, entonces no hay una reproducción de estas plantas. Entonces, ¿de dónde se va a sacar el insumo para producir el tequila si es que no tenemos a estos trabajadores no pagados, no bien pagados, digamos, presentes en la naturaleza? Entonces, sí, no solamente son servicios al ecosistema, al espacio natural, sino que también tenemos beneficios directos o indirectos, incluso solamente de mirarlos, ¿no? Un tema recreativo, poder ir a lugares donde puedes, por ejemplo, cuando se dan tours o espacios turísticos en la Amazonía, los guías casi que te garantizan que vas a poder ver animales majestuosos, por ejemplo un botorongo, que son súper difíciles de ver, pero la gente aporta dinero porque tiene la esperanza de repente ser afortunados de poder ver a estos animales. Entonces son otros tipos de servicios que nos están brindando, la recreación, y a las personas que están brindando el tour les están dando también un servicio, un apoyo económico. Wow. Nos has contado un poco, bueno, los servicios, ¿no?, que cumplen estas especies, digamos, en términos, digamos, de
caso, digamos, los mamíferos como los murciélagos. Ahora, en Perú se conocen aproximadamente 160 especies de murciélagos distribuidos en 8 familias, de las cuales solo 3 son especies hematófagos, ¿no? Esto según un estudio, digamos, de Pacheco de 2007. Ahora, esa lista está actualizada, perdón que te corte, no, no, ahora tenemos 186, si no me equivoco, y bueno, se sigue actualizando porque siempre se están exacto. más estudios. Ahora, con estos 186, digamos, especies de murciélagos, mira que es un número grande, gran parte de estas especies son, digamos, se alimentan, digamos, de frutas, ¿no? Digamos, no. Ahora, y por ende, digamos, cumplen servicios un poco de los que nos has venido señalando. Entonces, podríamos decir que ese es un campo, digamos, poco estudiado, conocemos pocos servicios de repente que podrían estar dando estas especies y las conocemos. Hay un campo muy grande, ¿no? De conocer parte, digamos, de estos servicios. ¿Qué piensas al respecto de ello? En realidad los servicios sí se conocen, o sea, se sabe que estos animales pueden brindar diferentes tipos de servicios. Ahora que mencionas, bueno, dos cosas. Una, que el tema de cuantificar el servicio es una, y el otro es que me estoy olvidando de los insectívoros, que son la mayor parte de las especies de murciélagos, y estos son súper importantes porque controlan plagas, ¿no? Plagas de insectos que pueden de nuevo tener explosiones poblacionales gigantescas. Y en Perú, y que me disculpe si es que hay algún autor que lo ha hecho, todavía no hay un estudio que haya realizado una cuantificación económica del beneficio que nos dan los murciélagos insectívoros. Porque ya eso es si estás en un área donde hay murciélagos, tienes un servicio de por sí, ¿no? ¿Qué pasaría si los murciélagos insectívoros que están alimentándose de los insectos, que pueden ser plaga de plantas, parte de alguna actividad agrícola, no estuvieran, ¿no? ¿Cuánto, ¿cómo se llama? Estos químicos para matar los insectos tendría que invertir? ¿Cuánto dinero se tendría que invertir en comprar estos químicos para evitar que los insectos que se comerían? Los pesticidas, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, esa cuantificación es lo que no tenemos, pero todavía en Perú es un campo que es súper importante porque es como evidencia de cuánto nos están apoyando o qué significa en un valor monetario la presencia de las especies en el muy importante, Farah, esta relación que haces entre la importancia, ¿no? De los servicios que brindan, ¿no? Este grupo, digamos, de especies respecto un poco a los servicios y en beneficio un poco de la población, de la gente, de los agricultores. Esta relación muy, a veces, desconocida en términos, digamos, de cuantificar el valor, creo que es importante una línea de investigación asociada a los servicios ecosistémicos, ahora que es muy importante en términos económicos, ¿no? Se está valorizando un poco también el tema de las especies, ¿no? Como las abejas también, que cumplen una función muy importante, y creo que este grupo también tiene la misma relevancia, y creo que podríamos decir hasta, ¿no? Incluso tenemos algunos ejemplos. Un ejemplo reciente que viene de una colega y su equipo en Chile hizo una cuantificación de estos servicios en viñedos. Entonces, ¿cuántos viñedos también tenemos, no sé, en la zona de Cañete, de Ica? No sabemos cuál es el beneficio que están brindando ahí algunos organismos o alguna parte de la fauna. Muy, muy interesante, Farah, esta precisión que haces en términos de los números, ¿no? Ya vamos a estar actualizados. Gracias por la precisión. Ahora, Farah, coméntanos un poco por qué, bueno, ya nos has venido diciendo también por qué son importantes, ¿no? Las especies, digamos, de fauna en específico, digamos, de los murciélagos para la sociedad. Danos algunos ejemplos más, de repente que conozcas, porque esta relación es muy fuerte. Es una relación, digamos, de servicio y beneficio a grupos económicos y también a las personas, ¿no? Como decíamos, a los agricultores. Sí, no, y también fuera del tema de servicios es como, bueno, sí puede considerarse un servicio también el tema, por ejemplo, de la fauna que es parte del alimento, ¿no? En poblaciones en amazónicas. Ellos alimentan, o puede ser que la base de su alimentación sean los peces en muchas zonas, pero también la fuente de proteínas son animales de caza, ¿no? Mamíferos, huanganas, taxinos. Incluso tapires les brinda alimento para mucho tiempo y pueden también como
hacer trueque o hacer algunos acuerdos con otros miembros de la comunidad, porque aún no van a comerse la carne de un reptil completo de una sola familia, ¿no? Entonces, estos son ejemplos que estoy dando por el tema de la fauna como fuente de alimento, pero De también no alimento. solamente la carne, sino también la fibra, ¿no? Algunas de las especies de camelido sudamericano, no sé, la vicuña, tiene una fibra tan apreciada y es súper producida o valorada a nivel internacional. Tenemos nuestras poblaciones ahora, menos mal, recuperadas. No sabría decir si estables, pero al menos ya recuperadas de varios años atrás, donde estuvieron a punto de desaparecer. Y algunas poblaciones también aprecian especies de fauna por temas medicinales, ¿no? O de creencias que tienen que pueden, no sé, potenciar alguno de, no sé, un tema de cuando utilizan extractos de rana para poder curar algunos temas o para dar más energía, o también Le otorgan cualidades afrodisíacas, ¿no? exacto. No, bueno, yo no sé si está comprobado o no, pero esto es uno de los usos que se les da a la fauna. Sí, Y bueno, dime. la rana, ¿no? de Junín, ¿no? Está un poco amenazada por ese aspecto, ¿no? Y, bueno, en Titicaca también, ¿no? Como señalas, ¿no? Sí, otro aspecto que no había mencionado es el tema del valor espiritual, ¿no? También hay muchas poblaciones que consideran algunos animales que representan deidades o que representan algunos, no sé, espíritus. Hace poco estuvimos con el equipo del museo en la frontera de Colombia, Brasil y Perú, en el río Putumayo, y algunos de los pobladores locales me comentaban que ellos, por ejemplo, no cazan venado porque el venado te cutipa. Entonces te puede causar un daño si es que lo cazas. Entonces, por más que la carne de venado es muy rica, ellos no cazaban venado a costa. Pero ya también desde el aspecto de nuestras culturas pre-incas hemos visto, no sé, por ejemplo, las líneas de Nazca tienen representaciones de fauna, incluso de animales que no hay Nazca, pero tenemos de un mono que parece un mono araña, que por la cola Sí, la curvada. conozco. O últimamente han sacado el de un gato, ¿no? Que pareciera que es un gato de pajonal. Entonces, sí, son elementos importantes a nivel cultural también. Wow, wow, nos haces ver para una relación, digamos, de la fauna muy, muy importante en términos culturales, en términos de alimentación, también de aporte para su proteína, ¿no? Que siempre ha habido, ¿no? Y creo que poco se conoce o quizá estamos entrando a conocer esos aspectos y más aún, como tú acabas de señalarlo, no tiene fronteras, porque acabas de darnos un ejemplo en la cual ¿no? el manejo, digamos, de la fauna asociado por las culturas, ¿no? Los pueblos originarios tiene, digamos, un manejo muy holístico y grande. Ahora, nos has hablado un poco sobre el tema de la fauna y la alimentación, y a raíz un poco de esto y bajo el contexto, ¿no? del COVID-19, ¿qué nos puedes decir sobre la relación que tiene la fauna con el COVID-19? Sobre todo un poco con ¿no? tan muy mala información que existe al respecto de ello. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, eso me despierta muchos sentimientos de frustración, el tema de fauna y el COVID. Algo que necesitamos entender es que los animales silvestres son portadores de virus, ¿no? Por naturaleza. Y algunos de ellos pueden desarrollar enfermedades, pero otros pueden simplemente tener los virus y no tener ninguna enfermedad manifestada. Que estos animales tengan virus y los porten de manera natural, no quiere decir que nosotros como humanos los vamos a recibir. Algunos de ellos sí pueden transmitirse a la gente, pero esto también implica que nosotros interactuemos directamente con ellos. Entonces, en el caso particular del COVID, obviamente no soy una experta en temas de infecciones por virus ni nada, pero lo que sí me he informado es que el virus del COVID, o el SARS,
sí fue encontrado en murciélagos, no, pero no en la forma o no la versión, digamos, que ahora nos está afectando como humanidad. No, El SARS-CoV-2, ¿no? Que es, digamos, la versión. Un ancestro común se ha encontrado en los murciélagos, pero ese ancestro común se estima que estuvo presente en los murciélagos como inicios del siglo pasado y no es, o sea, no es que haya en ninguna prueba que haya saltado directamente del murciélago al humano. Lo que parece que ha sucedido es que ha habido un intermediario, que estaban ahí diciendo que podría haber sido uno de estos mamíferos que se comercializan en China muy comúnmente, los pangolines, u otro mamífero que haya servido como un huésped intermedio y que a raíz de cómo evolucionó, digamos, el virus en este animal, luego ha pasado al humano. Pero no tenemos pruebas de que eso haya sucedido. Entonces, el problema, nosotros como especie, estamos causando el problema porque estamos con las actividades económicas, extractivas y sin control que se realizan en algunas áreas, se está reduciendo el hábitat de estos animales. Al reducir el hábitat no solamente los afectas por cuestión de reducir los números, sino también el tema de la calidad de vida que tienen estas especies silvestres. Al reducir la calidad de vida pueden tener una baja en su sistema de defensa y puede hacer que estos virus puedan manifestarse, ¿no? Cosa que no sucedería probablemente si es que los hábitats naturales estuvieran bien conservados. Y otra cosa es que incrementa la probabilidad de contacto entre la gente con animales que antes estaban en un área que no era accesible para las personas, pero se están destruyendo estas zonas naturales, esta posibilidad de que haya un contacto entre estos animales portadores con los humanos y que salte o que pase el virus del animal al humano se incrementa. Entonces, por eso es que se está repitiendo bastante que bajo el contexto del cambio climático y de la deforestación a nivel mundial, estas pandemias, estos virus van a seguir apareciendo, ¿no? Esto es un primer aviso, así como, esto es un ejemplo, tómenlo, disfrútenlo y ya están aprendiendo. Esperemos que aprendan la lección porque si siguen así, no es que va a ser un evento extraordinario, sino va a ser el común denominador de la vida que nos espera. Entonces sí, es bastante complicado y triste. Sí, efectivamente. Fuera interesante, ¿no? El análisis que haces respecto un poco a la fauna en específico de murciélagos y el COVID, ¿no? Y esta relación, ¿no? O sea, y claro, queda un poco que no existe evidencia, ¿no? Como lo ha señalado de esta, digamos, evidencia, digamos, respecto que el murciélago haya sido, digamos, el vector de la enfermedad en términos científicos, ¿no? Existe, como tú señalas, un intermediario, pero todo eso está en investigación. Pero sí queda claro un poco, como tú lo has dicho, que, bueno, en general, todos los animales en general tienen virus, ¿no? Así como nosotros también tenemos virus. Los virus son muy comunes en la naturaleza. El tema es que los virus también son específicos, ¿no? Y eso es algo que hay que, como se dice, tener en cuenta, ¿no? Ha señalado un poco del impacto, ¿no? Que estamos haciendo nosotros a la naturaleza y cómo nosotros aceleramos de repente procesos de perturbación en estas, ¿no? especies, en estos conjuntos, digamos, comunidades, y de ahí vienen un poco las consecuencias. Más justo el tema de la percepción de los murciélagos como portadores o causantes del virus. En Perú tenemos, ya lo has dicho, ¿no? Muchísimas especies de murciélagos y están en todas las regiones, en todos los departamentos del país, ¿no? Incluso en las áreas donde no son tan evidentes, están ahí. Si te pone una grabadora de murciélagos, lo vas a detectar. Pero algo que necesitamos tener en cuenta y evitar eventos como el que pasó en Cajamarca, que la gente se estaba en pánico por el tema del COVID y estuvieron intentando matar a algunos murciélagos que encontraron en un refugio. Es que esta enfermedad ha nacido pues, en Asia, ¿no? Y ese virus del SARS no está presente en el continente latinoamericano en la fauna. El origen
no es que esté distribuido a nivel del mundo, sino que fue un espacio geográfico muy lejos de Perú. Ahora el riesgo es que nosotros le pasemos el virus o a otra fauna. Entonces, considerando ese tema también, muchas de las instituciones o de los organismos de investigación, por ejemplo, del Programa de Conservación de Murciélagos de Perú o la Red de Conservación de Murciélagos de Latinoamérica y el Caribe, ha pedido que se detengan las investigaciones de campo, ¿no? Que no haya manipulación de murciélagos. Eso fue al inicio de la pandemia y creo que es una sugerencia súper válida, ¿no? Porque Sí, totalmente. Sobre todo por... Dios, Sí, o sea, totalmente. Más bien es al revés, ¿no? Creo que sí. Eso es un poco lo que creo que es importante también que los tomadores de decisión consideren, ¿no? Dentro, digamos, de las intervenciones que vienen haciendo, ¿no? Los institutos, como señalas. Y creo que ahí también, ¿no? Podría ser interesante también un llamado al CONCITEC, ¿no? Que pueda, digamos, transmitir esta información a la comunidad científica, ¿no? es como tomar las medidas necesarias, ¿no? No manipular directo. O sea, si vas a trabajar en campo y vas a manipular fauna, tienes que tener todas las medidas de precaución De necesarias. protección. De repente incluso usar métodos alternativos, ¿no? Porque en el caso de murciélagos, el método más común es la captura con redes de neblina, pero ahora con la tecnología, los avances tecnológicos, también hay la posibilidad de registrar murciélagos mediante métodos acústicos que no son invasivos, no tienes que tocar el animal. Sin embargo, es un campo que está todavía recién desarrollándose y se necesitan llamados de referencia, pero hay que tener en cuenta las posibilidades, o sea, ver la amplia gama de posibilidades para evitar afectar a la fauna, si es que nosotros como humanos podemos quizás portar el virus para pasárselos a ellos, en este caso, al inverso. Bueno, básicamente hay mucho todavía creo que aprender y más que aún nuestro país, como has dicho, ¿no? Alta biodiversidad de estas especies, hay que considerar eso creo dentro del manejo, ¿no? De la fauna. Farah, nos comentaste un poco también sobre el tema de la fauna y el cambio climático, ¿no? Cómo esto viene, digamos, siendo un problema global y cómo también afecta. Si la relación de la fauna y la sociedad, ¿no? Los seres humanos, es tan fuerte en términos de los servicios que nos has comentado, ¿no? Nos has dado muchos ejemplos. ¿Cómo agreguémosle un factor más ahora, el cambio climático? ¿Cómo crees que esto puede afectar a un país como el nosotros? Bueno, en Perú particularmente, a ver, déjame pensar algunos ejemplos, pero si el cambio climático va a tener consecuencias, o ya está teniendo consecuencias, ¿no? En términos de cuáles son las cosas que considerábamos normales y ahora están cambiando, ¿no? Los patrones estacionales que en América o en el hemisferio. Terbor, por ejemplo, ¿no? Terbor hace poco hizo, bueno, él hizo un estudio de hace 30 años, 1992 me parece, y lo repitió en 2012 en el CIRA, ¿no? En esta reserva comunal, ¿no? Tan bonita y hermosa. Y ahí encontró evidencia justamente, ¿no? Del impacto del cambio climático en las aves, ¿no? Cómo estas habían aumentado su distribución hacia arriba, ¿no? Ahora, me imagino que esto también puede, digamos, estar ocurriendo en distintas, digamos, especies y sobre todo cómo afecta, ¿no? A la población, porque como nos ha señalado hay muchos servicios que están relacionados a estas especies. Sí, incluso si piensas por ejemplo, el cambio de patrones de inundación, ¿no? Las inundaciones probablemente se van a volver más frecuentes. Entonces, las poblaciones que viven en áreas que antes no se inundaban o se inundaban con menor frecuencia van a tener que buscar otros lugares donde vivir, o dependiendo si es que desean quedarse en el mismo sitio. Pero también estos patrones de movilización en el espacio van a afectar a la fauna, ¿no? Porque si la gente va a necesitar moverse a áreas donde antes no necesitaban moverse porque estaban viviendo bien, si se les inunda la casa van a tener que mover sus espacios a sitios que de repente todavía están en un buen estado de conservación, áreas de bosques pristinos o que no han tenido mucha intervención. Entonces, de esa manera se va a estar afectando la distribución de las especies como las vemos ahora, ¿no? Y el tema que está en el ejemplo de John Terborg y su estudio con los movimientos altitudinales, sí, pues se ven, eso es solamente un ejemplo de aves, ¿no? Pero también hay movimientos o las diferencias en diversidad en el gradiente altitudinal es súper interesante. Hay muchísimos estudios al respecto,
menos mal, entonces esos sirven de base ahora para ver cómo los cambios se van a dar con el cambio climático, porque es como si en una altitud, digamos, no sé, 1500 metros, la temperatura era, un ejemplo, no sé, 18 grados. A la larga, el promedio puede subir, algunas especies van a necesitar subir más alto, ir más arriba para poder encontrar la temperatura que antes tenía más abajo. Entonces, sí, eso es bien interesante. Y así como se da a nivel de gradiente altitudinal, también se da a nivel de latitudes, ¿no? Entonces las migraciones van a cambiar de tiempo, los espacios que van a ocupar esas especies también se van a modificar. Y al final esto tiene consecuencias, como decíamos, con los servicios que estaban brindando antes, que van a cambiar esos patrones. Entonces se puede ver diferencias, quizás no drásticas ni inmediatas, pero en el largo plazo sí. Interesante, interesante. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Si tomamos a las especies de fauna como un indicador, ¿no?, de adaptación al cambio climático y está muy relacionado a los servicios con la gente, es importante conocerlos para ver hacia dónde nos podemos adaptar, ¿no? Siempre se hace la pregunta, ¿a qué nos adaptamos, ¿no? Entonces, sería importante ver al impacto y a las perturbaciones de los servicios que nos afectan, porque se van a ver afectados por el cambio climático. Y la fauna, como tú nos has explicado muy bien, nos puede dar un poco esas respuestas. Me parece interesante, Farah, ¿no?, el análisis que nos haces. También hay un tema muy importante que es la gestión, digamos, de la fauna, el manejo, digamos, de la fauna, tanto, digamos, no en cautiverio como en silvestría. ¿Cómo ves la gestión de la fauna en el Perú? ¿Qué recomendarías, un poco desde tu experiencia? Bueno, creo que podría compartir un poco o opinar un poco acerca de cómo utilizar la investigación como base para tomar decisiones de manejo, ¿no? Entonces, para manejar fauna se puede dar como que ex situ o in situ o en semicautiverio también. Pero en todos los casos se necesita conocer bastante la especie que se quiere gestionar o manejar, ¿no? Necesitas información, no sé, sobre la demografía de la especie. Normalmente se anda en grupos, y esos grupos, cuántas hembras, cuántos machos, cuál es su tasa la tasa de natalidad, no sé, la tasa de mortalidad de las especies. Ese conocimiento básico te permite saber si es que vas a, no sé, si son huanganas, cuál es la tasa de cosecha de animales que puedes tener para producir, no sé, carne de huanganas. ¿Cuánto puedes sacar del monte y no afectar la población, que no se desaparezca el grupo que estás manejando? ¿Qué recursos necesitas para eso? Necesitas personas capacitadas. ¿Qué necesitan saber estas personas? También, no sé, conocimiento acerca del espacio de home range, el espacio vital que utilizan las especies. Si sabiendo ese dato, ¿qué es lo que tienes que hacer para garantizar que ese hábitat que necesita la especie que vas a manejar se esté en buenas condiciones y le aporte los recursos que necesita? Nuevamente hablando de las huanganas, ¿son migratorias? ¿Cuánto espacio realmente necesita un grupo de huanganas, ¿no? Es medio misterioso. Hay áreas donde se ven huanganas muy frecuentemente en ciertos periodos de tiempo y después desaparecen. Y es que desaparecen porque la población se pierde o es que están moviéndose, ¿no? Entonces, creo que para el tema de gestión y manejo sí se necesita invertir bastante en generar información que pueda ayudarte a tomar estas decisiones. Y esto acabo de decir solamente temas de biología básica, como la biología básica de la especie, pero también cuáles son las interrelaciones entre especies o con la parte física del bosque, digamos, si es una especie que se mueve altitudinalmente. Te conviene como hacer un manejo en un área reducida a un rango de elevación, o necesitas tener en consideración un rango mucho más amplio. También, estamos hablando de fauna, muchos de ellos se alimentan y utilizan las plantas, ¿no?, la vegetación como recursos. Entonces, ¿qué esfuerzo le tienes que poner para manejar también paralelamente quizás el recurso o garantizar que el recurso de flora que sostiene estas poblaciones va a estar presente en el largo plazo? Entonces, sí, el invertir en investigación en nuestro país es clave.
clave en todo aspecto, de aspecto de, no sé, no solamente hablando de fauna silvestre, también hablando de tecnologías, hablando de salud, hablando de medicina. Y sí, creo que eso ya es hablar un poco más de política, pero necesitamos muchísimos más recursos a invertir en investigación, a generar capital humano para que puedan realizar estudios o trabajos de una manera eficiente y bien informada y con toda la capacidad técnica y científica que se requiere. Interesante los comentarios, las recomendaciones que nos haces, ¿no? Desde el punto de vista científico para el manejo de la fauna. Ahora, por ejemplo, lo que te comentaba era, nosotros como país hay distintas instituciones donde se maneja, digamos, o se hacen distintos instrumentos de gestión para el manejo de la fauna, ¿no? Como, por ejemplo, te comentaba, ¿no? El tema del cóndor, guanaco, vicuña, huancana, tapir, por ejemplo, ¿no? Ahora, la consulta es, ¿qué líneas, digamos, de investigación, ¿no? Deberían de generarse, ¿no? Para poder aportar al manejo de la gestión en estos recursos, ¿no? Por ejemplo, ya has comentado algunos, por ejemplo, saber su distribución. Eso es muy importante saber. Has hablado, por ejemplo, de algunos ejemplos, pero ¿qué líneas de repente podrían promoverse desde el Estado para poder hacer un buen manejo de estos recursos? Pues, José Luis, fuera de las que ya he mencionado, quizás me ha faltado decir el tema de la parte genética, ¿no? Que yo no tengo casi experiencia, pero ver, no sé, tener conocimiento de cuál es el genoma de cada una de las especies. ¿Con qué fines? Dependiendo de cuál es el uso que se le quiere dar a la especie. Hay algo que es súper común, no común, pero medio de moda, es el barcoding. El barcoding te permite, o sea, están como mapeando genéticamente las especies a nivel mundial. Hay un proyecto grande de barcoding. Y con esto, la idea es que en algún momento a futuro tú puedas tomar una pequeña muestra de tejido de una especie y se pueda leer solamente con ese tejido, sin ver al animal, sin ver al organismo, a qué especie corresponde, ¿no? Entonces, ahorita he volado completamente a otro lado del espectro de la computación, pero, por ejemplo, esto permitiría en el caso del tema forestal. Si están traficando o extrayendo ilegalmente algunas especies de madera, las quieren pasar por alguna especie así autorizada para sacar, dicen, no, esto es lupuna o alguna otra especie. Claro, eso se ayudaría. Dicen, no. Y en la fauna también, ¿no? Como tú has dicho, el tema, digamos, de la ingeniería genética, o mejor dicho, perdón, de la biología, digamos, molecular para la identificación, digamos, de especies hasta el lugar, ¿no? Digamos, o por ejemplo, saber en qué especies han pasado de repente por un cuello de botella en términos de su manejo para poder, digamos, también, como el caso de jaguar, por ejemplo, ¿no? Nos sirve de ayuda. Las poblaciones son diferentes. ¿Sabes que ahorita que hablando de temas de poblaciones, por ejemplo, CERFOR hace muchas incautaciones de animales que son parte del tráfico ilegal de especies, ¿verdad? Y hay mucha esperanza a nivel del público, creo yo, de que los animales que se incautan, si son bebitos o si son adultos, se puedan reintroducir en la naturaleza, ¿no? Pero eso tiene un proceso súper largo, ¿no? Desde primero ver si es que la especie ya ha sido improntada y porque si ya ha sido improntada no tiene la menor idea de cómo actuar en la naturaleza y es un animal adulto que es muy difícil de cambiarle el chip de cómo ha sido criado, digamos. Ese animal es un animal perdido en el espacio natural. A diferencia de un animal de menor edad que sí puedes como entrenarlo para que vaya a la naturaleza. Pero esa es la parte de la reintroducción. A lo que voy es que también un tema súper clave en eso de reintroducir animales es que necesitas saber si estos individuos pertenecen o no a la población del lugar donde lo quieres reintroducir. Porque si no pertenece y es un pool genético completamente diferente, lo que estás contaminando a la población presente, ¿no? O sea, quizás un individuo no pueda hacer un daño gigantesco, pero sí son muchísimos.
puede ser que se dé un evento de liberación y reintroducción de muchos animales donde ya hay una población establecida, estás metiendo un grupo de genes que no pertenecen a ese lugar y puede ser catastrófico en algunos momentos. Con algunas condiciones puede ser un problema para la población presente. Claro, sería un mal manejo, podría, digamos, tener esas implicancias, ¿no? Dentro del... Ejemplo de reintroducción de maquizapas, de ateles en Madre de Dios, que lo realizó Raúl Bello. Ese es un buen ejemplo, por ejemplo, porque él está está liberando, reintroduciendo una población o grupos de ateles en un área donde no hay una población, ya está extinta en ese sitio. No hay ateles ya no hay maquizapas en esa zona porque han sido extintos. Están extintos por obra de los humanos, porque no han consumido o no ha habido suficiente animal. Entonces, por ejemplo, ahí no se está afectando ninguna población local porque no existe. Pero en otras zonas sí hay que tener mucho cuidado. ¿Y conoces o sea, usualmente ocurre eso en el manejo de este mal ejemplo que señalas? ¿O digamos, o lo recomiendas como una consideración en el manejo de la reintroducción, digamos? Es una de las consideraciones básicas, Okay. me parece, en temas de reintroducción. No tengo un ejemplo en el cual yo sepa que han hecho eso, pero siempre me da un poco de pánico cuando, por ejemplo, con esta osita que acaban de llevar al Parque de las Leyendas, decía, ahorita la gente reclama, ¿no? Porque dentro de la ilusión, sí, que regrese a su hábitat. O sea, primero, pobre osa, está cachorra, no tiene idea de cómo la van a soltar, se va a morir. Segundo, ¿a dónde la van a reintroducir? ¿No? O sea, ¿saben exactamente de dónde la sacaron? Para que la vuelvan a poner ahí cuando ya esté adulta. Entonces, delicado, ¿no? Yo me saco el sombrero con Raúl y todos aquellos que están trabajando en temas de reintroducción porque es bastante delicado. Es bien complejo, sí, sí. Tener muchas consideraciones para hacer las cosas bien y el proyecto de Raúl es un buen ejemplo de hacer las cosas bien desde mi punto de vista. Pero sí, también desde la autoridad, ¿no? La responsabilidad de autorizar estas cosas es como, ellos tienen todas las herramientas y los lineamientos que se deberían seguir para que una reintroducción sea exitosa y no perjudicial para la población que vive en el sitio donde se hace la reintroducción. Perfecto, Fara. Fara, te agradezco tu tiempo, esta charla, esta conversación que hemos tenido. ¿Algún comentario, digamos, que quieras comentarnos? ¿Un mensaje a nuestra audiencia, a los jóvenes? Sí, bueno, yo siempre digo que para aquellos que están estudiando biología y tienen pasión por la investigación, yo sé que no se ve muy iluminado el futuro de temas de investigación en el país, pero siempre se encuentran las maneras y financiamientos se pueden encontrar. Hay que buscar las oportunidades y las oportunidades también se encuentran conversando y haciendo contactos, ¿no? O sea, tú conoces a alguna persona o has leído algún investigador que realiza un trabajo que a ti te interesa o está en la línea de lo que te gustaría hacer, no hay que tener vergüenza de contactarlos, escribirles y preguntar, ¿no? Hacer como establecer una línea de comunicación y de repente si quieren realizar algún estudio de posgrado, preguntarles si es que habría posibilidad de ser recibidos como estudiantes. Siempre obviamente bajo todo el tema de respeto en las comunicaciones. Y lo peor que podría suceder es que la persona no te conteste. Lo mejor que podría suceder es que sea una comunicación exitosa y resultes con una posibilidad de poder hacer algún estudio o colaboración con ese investigador. Entonces sí, que no se desanimen, las oportunidades están, hay que buscarlas y hay que apoyarse también en la gente que ya está como avanzada, digamos, en este camino de poder realizar investigación en el Perú. Y sí, colaborar entre todos, no hay que cerrarnos con el conocimiento hay que compartirlo. Genial, gracias, Fara. Es básicamente una invitación a quienes tienen, digamos, interés en las líneas de investigación que puedan de repente entablar
contacto contigo, algunas recomendaciones, ¿no? Y gracias, Farah, gracias, de verdad. Considero que eres una de nuestras investigadoras muy competentes en nuestro país, ¿no? Has, digamos, seguido una línea de investigación muy poco estudiada en los tiempos, ¿no? Ahora se conoce un poco más sobre la fauna, pero hay poco todavía de conocimiento en la fauna, ¿no? Creo que se han aperturado caminos. ¿Disculpa? Somos varios empujando en la investigación. Sí, son varios, exacto, exacto. Hay un grupo, digamos, es importante conocerlos, es importante tocarle las puertas, ir donde las personas que ya saben, ¿no? Eso a los chicos, ¿no? Como tú has señalado, y nuevamente, gracias, Farah, muchas gracias por tu tiempo, y nada, hasta una próxima oportunidad. Eso es, amigos. Tuvimos a nuestra invitada Farah Carrasco Rueda aquí en Resiliencia TV. Asimismo, agradezco a la audiencia que nos siguen en las redes y no se olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal. No se olviden que nosotros somos parte del medio ambiente. Cuidarla es como cuidarnos. Muchas gracias y hasta una próxima edición.